actividad, la colonia judía te hizo un homenaje en Nueva York porque pagaron un favor que le hicieron en Sosúa. ¿Esa gente todavía te apoya? Absolutamente. ¿Económicamente? No, es que económicamente nosotros nunca recibimos apoyo de los judíos. No, incluso nosotros yo en cierta forma siempre he dicho que eso fue una candidatura accidentada porque realmente no esperábamos que recibiera ese gran apoyo que nosotros recibimos en su momento. Entonces nosotros prácticamente tuvimos que financiar nuestra propia campaña porque no quise justamente comprometer a nuestro partido, a nuestro proyecto en ese momento, y nosotros fuimos quienes buscamos los chelitos donde quiera de las empresas que yo trabajo. Incluso después del proceso electoral tuvimos que buscar más dinero para financiar entonces la post-campaña, que fueron una serie de demandas y cosas que tuvimos que manejar. ¿Cuál es tu posición frente a la economía? ¿Tú eres un neoliberal? No, yo soy una persona que entiendo que tenemos que favorecer a los poderes empresariales y crear una infraestructura también para fortalecer y crear oportunidades para el trabajador. Pero hay una teoría de los Estados Unidos que yo favorezco mucho y fue de Ronald Reagan, que es un gran ejemplo como estadista, como economista, que fue lo que llaman el trickle-down theory, que dice que uno fortalece las empresas, el capital, que eso fluye y llega entonces al trabajador siempre y cuando haya una infraestructura debidamente creada para eso. ¿Tú crees en la inversión extranjera? Para tu país, para República Dominicana. Yo creo que hace falta la inversión extranjera, pero necesitamos crear un marco de respeto a las leyes y sobre todo al pueblo dominicano. Nosotros no podemos hacer como hicimos con el peaje sombra y con un sinnúmero de proyectos más de empresas que se le ha dado rienda suelta para abusar del pueblo dominicano. Aquí hay que respetar el pueblo, lo mismo, siempre he estado en contra de la inversión de la Barrick Gold en ese sentido porque entiendo que son contratos dolosos que realmente son perniciosos para el pueblo y que nosotros tenemos que revisar y darle prioridad a los dominicanos. Ese es un proyecto que pudiésemos hacer con dominicanos, ingenieros, comprar nuestros propios equipos y poder favorecer la economía del país. Licenciado Ramfis, en la historia hemos tenido un país, porque no nos podemos dividir, que vivimos en una isla. No nos manejamos el idioma, aunque yo creo que ellos lo manejan más que nosotros, porque ellos manejan más el español que nosotros el creol, y por una razón X, aquí no ha habido creol en las escuelas, lamentablemente, pienso yo. ¿Qué plan tiene Ramfis Trujillo para ese problema? Un problema que queremos resolver, pero ¿cómo lo podía enfrentar y cómo lo podía resolver o sugerir? Bueno, nosotros si yo fuera de oposición, yo te dijera, Ramfis, ¿tú estás de acuerdo con el corte? Sí, porque tienes que prepararte para eso. No, absolutamente. La dominicanización de la frontera tenía dos: mujeres dominicanas que parieran mucho y el corte. El corte de la calle. Eso es así. No, yo entiendo que hoy estamos viviendo en otra era completamente diferente y yo quiero celebrar realmente en el sentido de que el presidente asumió una de nuestras ideas, bueno, ha asumido muchas de nuestras propuestas, pero en ese sentido también la asumió en parte. Como he dicho, nosotros fuimos los que propusimos el muro fronterizo, pero propusimos un muro, no una verja ciclónica como es la que están instalando allá, que con un alicate se puede romper y lo están haciendo. Ya tenemos incidencia de eso en la frontera. Pero yo le digo a la gente, no se preocupen que cuando lleguemos en el 24 nosotros vamos a tumbar la verja ciclónica, dejar el murito y agregarle entonces los 5 o 6 pies de muro que hacen falta. ¿Pero el muro va a resolver el problema? No, nosotros tenemos que imponer ley y orden. El muro es parte del problema porque nosotros tenemos muro, incluso hemos visto en diferentes partes del mundo, pero sin embargo podemos ver en Israel el muro es lo que ha salvado al pueblo de Israel, justamente. Pero necesitamos el muro, necesitamos realmente fomentar la agricultura en la zona limítrofe. Un muro empresarial, diríamos también. Bueno, no empresarial, un muro físico, después un muro psicológico también, deportando a todos los asentados. ¿Tú invertirías en desarrollar a Haití para que ellos se queden en su país? No invertiría, pero sí motivaría, provocaría una inversión de las fuentes extranjeras de recursos y todas esas ONG y organizaciones y cuando a ti te dicen que tú eres pro norteamericano, porque no tienes por qué no serlo, tú no te vas a poner a bregar con China para buscarte los papeles, los problemas que se buscó el gobierno pasado. Esto es traspatio de Estados Unidos. Ahora, cuando ellos digan el problema de Haití tiene que resolverse aquí, ¿qué tú le vas a decir a Estados Unidos? Primero vamos a trabajar para que podamos
empezar a pagar la deuda externa, porque si nosotros no nos liberamos de ese yugo, no vamos a ser libres y soberanos, y esa es una de nuestras propuestas. ¿Por qué relacionas la deuda externa con las imposiciones de Estados Unidos? Simplemente, porque no es Estados Unidos que le debemos. Bueno, pero nosotros le debemos una gran parte al Fondo Monetario, la mayoría. Tiene el asiento principal del Fondo Monetario, del Banco Mundial, son los Estados Unidos. Ellos guardan ese asiento principal, tienen el mayor voto. Prácticamente está diciendo que usted se transaría con resolver el problema haitiano si nos perdonan la deuda. No para nada, porque entiendo que a nosotros no nos van a pagar la deuda. Déjame ver si tiene otra lectura. De que pagando la deuda no tenemos tanto compromiso con Estados Unidos. Eso es lo que tú quieres decir. Nosotros tenemos que liberarnos del compromiso con los Estados Unidos, que sea un pacto de reciprocidad. Y cuando ellos te dicen a ti, es que tenemos 2 millones de dominicanos que mandan remesas, ¿qué tú le dices? No, eso está bien, porque nosotros estamos realmente en una situación donde podemos aportar a los Estados Unidos con una fomentación, un fortalecimiento de la agricultura, mandarle productos agrícolas de aquí, un sinnúmero de cosas, y tener realmente un intercambio saludable, no con imposiciones. Nosotros no podemos permitir la imposición, las injerencias de ningún país. En la campaña pasada nosotros vimos, no digo en los guardaespaldas, digo en la gente que andaba contigo, que el promedio de la edad de tus acompañantes eran de más de 40 años y sobre todo ex militares. Si por ejemplo Carlos o Michelle sienten curiosidad por tu partido, ¿qué carnada tú le pondrías a tu vara de pescar para conseguir jóvenes? Nosotros estamos consiguiendo muchos jóvenes. Aquí tenemos la presencia del secretario nacional incluso de la juventud, y diría que de los inscritos, de los que presentamos ante la Junta, creo que el 36% son jóvenes del territorio nacional que están apoyando esta candidatura porque saben realmente que nosotros representamos el futuro del país, la nueva generación política, y son jóvenes que entienden que nuestros criterios no van en aras de resolver la crisis inmediatamente, porque si nosotros resolvemos la crisis que existe hoy en lo inmediato, pero no fomentamos la educación, no creamos una juventud que sea capaz de asumir el liderazgo y asumir su papel con ese relevo que hace falta en el país, no vamos a quedar sin patria de igual forma. Y han escuchado ese mensaje. Nosotros somos pro juventud porque queremos una patria sana y salva hoy y por toda una eternidad, si Dios lo permite. Usted en la campaña pasada estaba enfocando su discurso a ejecutorias de un partido que fue desplazado. Entonces, en las circunstancias actuales, otro partido, otra realidad económica, o por lo que dicen, un cambio. Entonces, ¿en qué se basaría su discurso en las circunstancias actuales, partiendo de cómo se está manejando la crisis actualmente? Bueno, yo creo que nuestros lineamientos, nuestra ideología no ha cambiado. Queremos incluso celebrar el hecho de que muchas de nuestras propuestas fueron acogidas por el presidente, pero siempre he dicho que la está realizando a medias. Nosotros tenemos que arreciar y darle carácter a esas propuestas nuestras, porque tenemos grandes crisis aquí en el país, pero lo peor de todo es que tenemos que ver lo que es la deuda de la República Dominicana, a la cual le han agregado 14.000 millones de dólares. Y no podemos señalar, no, que la crisis sanitaria, que la pandemia, porque no es así. El costo de la pandemia no se asemeja a los 14.000 millones que le han agregado en deuda, y eso nosotros tenemos que parar ese desenfreno económico. De modo que nosotros tenemos que trabajar en aras de parar eso, de frenar el endeudamiento y asimismo fomentar la agricultura. Esa ha sido una postura constante nuestra y una propuesta de que nosotros entendemos que tenemos que reorganizar los estamentos de la agricultura, y venimos hablando de eso desde el 2013. Hoy por hoy estamos utilizando el 16% de las tierras hábiles para cosechar. Nosotros hoy estamos viendo que la agricultura, y siendo un país eminentemente rural, eso incide en el Producto Interno Bruto solamente un 5.8%. Tenemos que darle un espaldarazo al campesino. Aquí tenemos 3 millones de habitantes porque no hay trabajo en el campo. Ramfi, mira, nosotros hasta 2018, ¿de qué tú trabajabas? No, sigo trabajando, don Julito. Yo tengo una empresa que se llama Concilio Móvil, y que es una empresa de arquitectura. Representamos más de 300 marcas en Estados Unidos, de Europa, de cocinas, baños y eso, y también trabajo en asuntos de bienes raíces, de financiamiento. Pero precisamente yo quería preguntarle algo.
¿A usted no le ha llamado la atención como que de un tiempo para acá, que usted Sí. habla de una empresa en la que usted trabaja, doña Angelita, yo no sé si todavía sigue vendiendo inmuebles, Ya. una hermana trabajando en la justicia de Puerto Rico? ¿Usted no le llama la atención como que de un tiempo para acá el que pasa por el gobierno no vuelve a trabajar más? Claro, no es una de las cosas que nosotros hemos criticado fuertemente. Incluso, debo decirlo aquí, señores, eso es como los políticos se acomodan. A mí el PLD me ofreció $6 millones para apoyar a Gonzalo. Fueron 3 personas del PLD a verme a mí a mi casa. Este gobierno me ofreció 30,000 cargos para nuestros dirigentes, me ofrecieron instituciones públicas. Yo me rehusé a aceptar todo eso porque quiero marcar la diferencia y dejarle Entonces, claro. ¿tú gobernarías 4 años o 31 años? 4. Y si la Constitución y el pueblo así lo considera, pues 8. Pero de ahí no paso, don Julito. Óigame, con los 3 años que yo llevo haciendo política, yo creo que yo he aumentado 15 años de edad. No es fácil. Bien, finalmente.